Buenos días a todos en Horizonte Sur, en este sábado 20 de abril de 2013, en AM 690. Alguna vez, en los años 90, nos instruía Horacio Berbisky desde página 12, y refiriéndose a los muchos militantes setentistas que acompañaban en aquel entonces al gobierno de Menem, que la corrupción era inherente a la participación en una gestión que entregaba los patrimonios acumulados por el trabajo de varias generaciones de argentinos, que privatizaba sus recursos y condenaba al pueblo a vivir sin el respaldo del Estado, al que desguazaba sistemáticamente. Y nos explicaba que si no fuese por la complicidad y la corrupción de cada uno de esos funcionarios, no podría explicarse que una militancia que 20 años antes se pensaba a sí misma como revolucionaria o de izquierdas, se prestase en esos momentos de manera obediente a esas políticas desregulatorias y privatizadoras. Por supuesto que ahora Berbisky es oficialista y desde página 12, devenida en boletín oficial del camporismo, ve las situaciones que repite en los años 90 de manera bien distinta. Pero aquellas palabras que escribiera todavía permanecen en nuestra memoria y son perfectamente aplicables al presente, cuanto más cuando muchísimos de los protagonistas son los mismos personajes. El camporismo es en realidad un tango triste con letra de los 70 y música de los 90. Y que no nos vengan con que le hacemos el juego a la derecha, porque nadie podría hacerle más daño a la Argentina que los que la colonizaron a los mercados globales y a las corporaciones, o los que mantienen y profundizan cada día esas dependencias. Que tampoco nos vengan con que respondemos a los grandes medios y menos todavía a Clarín. Sabemos perfectamente qué cosa es Clarín, lo sabemos desde siempre, al menos desde la época de la Revolución Fusiladora, cuando el dueño de Clarín era Frigerio, y para escalar posiciones en la estructura gerencial había que dar exámenes de marxismo-leninismo empresarial. Que le consulten a María Seoane o a Orlando Barone lo que es Clarín, que se lean los libros de Isidoro Gilbert, como La Fede o El Oro de Moscú. Por supuesto que también sabíamos qué cosa es Clarín durante los años en que el kirchnerismo mantenía un encendido romance con el multimedios. Pero volvamos a las razones por las que traemos a colación aquellas lejanas explicaciones de Berbisky sobre el menemismo. Y confesémonos ahora que durante 10 años hemos tenido que sufrir un gobierno de renegados y ladrones que decían que eran nacionales y populares, que hemos ido miles de noches a la cama con profunda tristeza y con enorme vergüenza por el espectáculo cotidiano en que se remedaban las grandes glorias del pasado, aunque en estilo farsesco, y tergiversándolas de manera perversa, en especial con la figura de Perón, que desapareció de ese peronismo lavado y tendenciosamente revolucionario que dicen sustentar. Se los suponía políticos y aprovechaban todos los discursos de que los proveía Horacio González y Carta Abierta para hacer del Estado botín de una pandilla. Sin embargo, nosotros sabíamos que estaban robando, que solamente estaban robando, que todo era un verso para robar, especialmente los derechos humanos, que nada les habían importado jamás a los Kirchner cuando fueron gobierno en la Patagonia. Y lo decíamos desde Horizonte Sur, para una minoría que nos escuchaba, y muchos de nuestros amigos nos regañaban: muchachos, no exageren, y comentaban: Rulli continúa llevándose por los viejos rencores de los años 70, sangra por la herida porque los montoneros volvieron al poder. Y nosotros insistíamos en que solo eran una banda que actuaba con premeditación y alevosía, y que en su práctica cotidiana remedaba situaciones tal como si asaltaran un banco, una banda sin ideología, que Carta Abierta les imaginaba los relatos como quien entrega preservativos en las puertas del prostíbulo, mientras los demás choreaban a 4 manos y los asistencializados los votaban porque estaban cautivos, y el todoterreno Martín García les hacía el show de la militancia esperpéntica y con escafandras del Eternauta para las promociones rentadas del activismo fácil que muerde del Estado,
mientras los pibes de la cámpora se esforzaban por imaginar que hacían la revolución y en verdad solo hacían la contención distractiva de los que asaltaban el banco. En realidad importa que roben, que unos vinos y una cena en las cañitas puedan significar tanto como los gastos del mes de una familia de obreros, que los dineros del Estado se disipen en juergas y en constantes viajes al exterior, pero mucho más importa que en 10 años entraron por exportaciones aproximadamente 500.000 millones de dólares y que esa masa enorme de recursos se rifó en puro capitalismo de amigos y se evadió a los paraísos fiscales, fortunas que se fueron y que se siguen yendo, tal como se va el suelo de los argentinos con la sojización, para no volver nunca más. En verdad, son unos canallas. Han transformado la política en negocios, en puros negocios. Extraviada toda propuesta utópica que alguna vez tuvieron, se consuelan en puras luchas por acaparar y mantenerse en el poder, lugar en el que en verdad son los gerentes de los que realmente deciden los destinos del país que ellos gobiernan. Más que el despilfarro vano de las riquezas que ostentan, me importa el otro lado de la corrupción, las oportunidades perdidas para la Argentina en estos 10 años de lavado, los niños desnutridos, definitivamente impedidos de tener el nivel de existencia para el que nacieron. Me importan los miles de muertos por la contaminación, las miles de muchachas secuestradas y esclavizadas para deleite sexual de las redes de trata. Me importan las barriadas de indigencia que conforman los tantos expulsados de sus territorios por la sojización, que por otra parte deben pagar 4 o 5 mil dólares a los varones del conurbano y a los cómplices de los ojeros en sus tierras de origen para encontrar un lote abandonado o fiscal para ocupar y donde montar sus casillas de madera prensada en medio de la nada del tercero o del cuarto cordón, donde imperan los del día que les cobran el peaje de cada día. Me importa la desvirtuación constante de las banderas de liberación nacional que no fueron propias y que ahora enlodaron, y la idea de revolución que siembran en las nuevas promociones de chicos, en que se reproducen y que se convencen que la lucha social es un espacio en que se cobra un suculento sueldo, se dispone de Blackberries y se abusa del Estado como botín de guerra, mientras se disfruta de libertades licenciosas sin mayores frenos. Supongo que estamos asistiendo a la conformación de una nueva oligarquía, una oligarquía ligada fundamentalmente a las exportaciones y a la corrupción política. Una nueva clase dirigente que con porfía y sin mayores miramientos conquista su lugar en el universo del poder, desplazando a los sectores anteriormente dominantes. Supongo también que los finales del siglo XIX, cuando se formó la vieja oligarquía vacuna que con altibajos condujo al país durante casi 200 años, deben haber sido generosos en atrocidades de todo tipo y en el abuso de las tierras públicas y de los bienes del Estado. Ahora ocurre algo similar con los que se imponen como siempre pisando cabezas y esquilmando los bienes del Estado. Hoy a los antiguos relatos que endiosaban el progreso y el crecimiento en función del Imperio Británico los ha reemplazado la retórica socialdemocrática autoexculpatoria de las nuevas sumisiones a los mercados y a China, con que los intelectuales a sueldo festejan los profundos cambios sociales que promueve el modelo de los agronegocios y de la agricultura a escala. A ellos, en estos momentos, solo les preocupa poder llegar a octubre y mantenerse en el gobierno a cualquier costo y por un tiempo más. Es notable cómo sus voceros en los últimos días han festejado que la oposición participe de los cacerolazos, porque tal como han manifestado sin tapujos, eso les asegura que la protesta encontró un cauce político en que expresarse, que halló los líderes que no tenía. Abundó algún otro de los periodistas oficialistas, comentaristas a sueldo del gobierno. Parece que les inquietaba y mucho que la protesta popular no tuviese partido, ni gente que la condujera, porque eso aseguraba imprevisibilidad y una vez más convocaba a lo caótico que temen.
que la oposición participe les asegura que todo podrá seguir canalizado por los cauces del agronegocios y del modelo de la socialización del que todos, tanto el gobierno como la oposición, participan y son cómplices.